el año 1972, crucé a Estados Unidos como ilegal, dejando a mi familia y amigos para buscar una mejor vida. 15 años después, cuando tuve una oportunidad de regresar a mi pueblo, lo primero que vi al bajar del autobús fue a Emiliano, ya que había una parada frente a su casa. Emiliano había sido mi mejor amigo de la infancia y de una parte de mi juventud. Nos dimos un cálido abrazo y platicamos de un sinfín de cosas que sucedieron durante los años que no nos vimos. Me hubiera gustado tener tecnología en aquellos años para poder estar en comunicación con mis amigos que dejé en Zacatecas, pero desgraciadamente no era posible. Durante varios minutos reímos y hablamos, llenos de alegría por habernos reencontrado. Le di una chamarra que le había traído de regalo y acordamos vernos al siguiente día en su casa para comer algo y seguir hablando de cosas que sucedieron durante esos 15 años. Después de eso llegué a casa de mi madre, donde ya me esperaba con ansias y con unos tamales que había preparado por mi llegada. Estaba tan cansado que solo comí y me fui a dormir. A la mañana siguiente, le dije a mi madre que iría a visitar a Emiliano, que habíamos acordado vernos para comer algo juntos en su casa. Mi madre se puso pálida al escucharme decir eso, pues ella sabía perfectamente que eso era imposible, pues lamentablemente 7 meses atrás, Emiliano había perdido la vida en un incendio que dejó su casa y su cuerpo reducido en cenizas. No supe cómo reaccionar ante tal noticia. Mi madre solo me abrazó y me dijo que me habían ocultado todo porque sabían que me afectaría, y en Estados Unidos estaba completamente solo, sin nadie que me ayudara a lidiar con el duelo por el fallecimiento de mi mejor amigo. Salí de mi casa y me dirigí al domicilio de Emiliano. Efectivamente, a poco más de 30 metros ya era posible ver los restos de lo que algún día fue un hogar lleno de vida. Entré como pude, en un mar de llanto por la pérdida de mi amigo, y al entrar a la casa, justo donde solía ser su habitación, estaba la chamarra que le había regalado un día antes. Regresé a casa con un sinfín de sentimientos encontrados, y entre miedo, impotencia, tristeza y dolor, decidí hacer una oración por él, ya que todo lo que había sucedido me hizo pensar que su alma no podía descansar en paz, y que necesitaba luz para poder llegar al descanso eterno. Mi madre me acompañó a hacer la oración, y después de eso salió de casa a hacer algunas compras para la comida de ese día. No pasó ni un minuto de que mi madre salió cuando escuché que llamaban insistentemente a la puerta. El altar de la Virgen de Guadalupe donde hicimos la oración estaba junto a una ventana que nos daba vista a la calle y a la puerta principal, así que solo recorrí un poco la cortina para verificar que fuera mi madre, pero no fue así. Al abrir un poco la ventana pude distinguir la misma chamarra que le había regalado Emiliano. Era él quien estaba parado en mi puerta tocando con insistencia. Me quedé completamente inmovilizado. Me empezó a doler el estómago y me faltaba la respiración, cuando de repente Emiliano dejó de tocar la puerta y lentamente giró su mirada hacia donde estaba yo. Su mirada ya no era la de mi amigo, y se le dibujaba una sonrisa que podría poner de rodillas a cualquier persona que no crea en estas cosas. Había escuchado leyendas sobre gemelos malditos, donde se cuenta que todos tenemos un hermano gemelo completamente idéntico a nosotros, y que este puede ser un ente oscuro. Yo no creía en ese tipo de leyendas, hasta ese día que mi amigo se manifestó ante mí, como si fuera un ente demoníaco. Segundo relato. Yo tenía la costumbre después del colegio de visitar a mis abuelos maternos. Una noche me quedé a dormir ahí. Era pasada la medianoche. Ya me había quedado dormida en un sueño profundo. Empecé a soñar con una anciana de rostro amable que cargaba su cabeza en las rodillas. Yo abría los ojos y veía ese rostro amable. Sentía esa grata sensación en mi cabello al ser acariciado. En un momento dado, miré ese rostro pero tenía una mueca malvada. Sus ojos brillaban dando un aspecto terrorífico. Cuando reaccioné, esta me jaló el cabello tan fuerte que me dolió la cabeza. Di un grito de dolor y desperté. No era solo un sueño, porque el dolor por lo de mi cabello continuaba. Esa noche no pude dormir más. No solo fue por ese sueño tan real, fue más por la sensación de que ahí en mi habitación había alguien, un alguien que me causaba terror. A pesar de que no dije nada en casa de mis abuelos, seguí visitándolos,
pero algo de ahí me causaba un miedo inexplicable desde esa noche. Una tarde cualquiera llegué a la casa. Mi abuela me llamó desde su habitación. Quería mostrarme algo. La puerta que llevaba desde la sala a esa habitación era bastante oscuro a pesar de que aún era de día. No sé por qué sentí tanto miedo de cruzar el pasillo. Así que le dije a mi abuela que después iría. Mi abuela insistió. Tomé aire y di el suspiro más grande de mi vida para cruzar. Al llegar a la altura de un gran espejo, me pareció ver mi reflejo, pero no era tal. Era una anciana que me veía con odio, con maldad. Di un grito de terror. No solo era por el reflejo de alguien diferente en este, era porque sabía que esa anciana era la misma del sueño. Corrí con mi abuela. Esta me preguntó que qué me había pasado. Yo solo le dije que un gato que había en casa me había asustado. Lo que la abuela quería mostrarme era un álbum de fotografías de la familia. Estaban ahí los abuelos y tatarabuelos. En una de esas me quedé fría y con mi saliva espesa. Mi respiración se hizo entrecortada. Mi corazón latía a punto de salirse de mi pecho. Creí que me iba a desvanecer. Para mi sorpresa, en una de las fotografías estaba aquella anciana que había visto en mis sueños. Así que le pregunté a la abuela que quién era. La abuela se quedó pensando y me dijo que no era nadie de la familia. A lo que ella entendía, esa era la antigua dueña de la casa donde estaban viviendo. Pero hacía mucho tiempo la habían comprado mis abuelos. Mi abuela no entendía qué hacía esa fotografía ahí. Dijo que en la noche le preguntaría al abuelo. Pero esa foto nunca volvió a aparecer. Yo seguí visitando la casa de los abuelos. Al igual que desapareció la foto, también así mis miedos con el tiempo se fueron del todo. Pero yo no olvidaré esa terrorífica experiencia.